Bienvenidos a un nuevo episodio de México Conciencia en esta versión más larga, con más carnita. Y hoy no vamos a hablar de relaciones interpersonales, hoy vamos a hablar más de nuestra relación con la espiritualidad. Está bueno este capítulo. Como siempre, pues tráiganse casco para las pedradas que puedan caerles. Sí, está un poquito más extenso de lo normal, así que también tráiganse un cafecito, un refresquito, una cervecita, lo que gusten para acompañar eh, este tema que es de cómo cambiar de creencia no necesariamente significa cambiar tu forma de creer. Es decir, tú puedes abandonar una religión porque te parecía controladora, absolutista, rígida, y 5 años después estar diciendo que si tú no haces grounding antes de las 8 de la mañana, tu chakra raíz se desconecta de Gaia, y asegurarlo con una misma intensidad con la que alguien te aseguraba hace unos años que bailar era pecado. O sea, cambia el uniforme, pero no cambia la estructura mental. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque incluso existen investigaciones específicas sobre superioridad espiritual. O sea, el ego es tan cabrón que puede utilizar una práctica que sirve para trascender al ego para sentirse superior. Así que vámonos regio con este capítulo que es cambiaste de religión, pero no de dogma. Hay una cosa que me parece fascinante del mundo espiritual, y por fascinante quiero decir, me da mucha curiosidad y de vez en cuando también un poquito de ñañares. Porque muchas personas llegan a la espiritualidad justamente huyendo del dogma. Salen de una religión porque estaban cansados de que alguien les dijera, esto es la verdad, esto está mal, esto no se cuestiona, esto se hace así porque así se ha hecho siempre. Y si no crees en lo mismo que nosotros, entonces estás equivocado. Y entonces empiezan a buscar. Leen sobre budismo, yoga, brujería, taoísmo, astrología, hermetismo, meditación, chamanismo, energía, manifestación, filosofías orientales, tradiciones ancestrales, y de pronto encuentran algo que por fin les hace clic. Y qué bonito, porque encontrar una manera de mirar al mundo que te ayude a entenderte puede ser profundamente transformador. El problema empieza cuando pasas de esto me hace sentido a esto es así, y luego a esto es así para todos, y finalmente, si tú no entiendes, es porque todavía no has despertado. Ajá, perfecto. Entonces, ¿saliste de una iglesia para fundar una en tu sala? El problema no es creer. Antes de que alguien empiece a afilar sus cuarzos para querérmelos aventar, no estoy diciendo que creer profundamente en algo está mal. Yo tengo creencias. Tú tienes creencias. Incluso la persona que dice yo no creo en nada tiene un sistema de creencias acerca de cómo funciona la realidad, y es en lo que cree. El problema no es tener convicciones, el problema aparece cuando confundimos convicción con certeza absoluta, porque son cosas diferentes. Yo puedo decir, por mi experiencia, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he observado, creo que esto funciona así. Perfecto. Eso sigue dejando una puertita abierta. Pero cuando digo, así funciona, se acabó, punto, estoy defendiendo territorio. Y ahí empieza una de las paradojas más deliciosas de ciertas espiritualidades modernas. Personas hablando durante 4 horas sobre soltar al ego, desde un ego que no cabe en la pinche habitación. El ego espiritual existe. Y esto no es solamente algo que se nos ocurrió porque conocemos a Patricia y Patricia lleva 3 retiros espirituales y ya no puede conversar con personas cuya vibración sea menor a 963 Hz. Existe investigación sobre algo llamado superioridad espiritual. Las investigadoras Ruth Vonk y Anouk Weiser estudiaron precisamente una paradoja muy interesante. Las prácticas espirituales suelen buscar reducir el ego, aumentar la compasión, disminuir la identificación con el yo. Pero el ego puede apropiarse de esas mismas prácticas para engrandecerse. Es precioso. El ego básicamente dice, ¿que vamos a trascenderme? Ajá, déjamelo a mí. Y entonces ya no eres superior porque tienes más dinero, ni porque estudiaste en el ITAM, ni porque tienes un coche más caro. Ahora eres superior porque yo ya hice mucho trabajo de sombra. Yo tengo más conciencia. Yo ya sané eso. Yo vibro diferente. Es que tú todavía estás actuando desde tu ego. Mi amor, acabamos de ponerle turbante al narcisismo. Y ojo,
El estudio no demuestra que la espiritualidad vuelva narcisista a la gente. Eso sería una simplificación bastante pendeja de los datos. Lo interesante es otra cosa. El impulso humano de sentirnos especiales puede infiltrarse incluso en herramientas diseñadas precisamente para disminuir ese impulso. Y eso sí merece que nos observemos. Ahora, ¿por qué nos pasa? Porque la incertidumbre es incómoda, muchísimo. Nuestro cerebro ama tener mapas, encontrar patrones, ama poder decir, entonces esto funciona así. Porque vivir diciendo, no sé, puede ser, necesito observar más, quizás estoy equivocado, hay cosas que todavía no entiendo, es mucho más incómodo. La psicología lleva años estudiando conceptos como la necesidad de cierre cognitivo, nuestra necesidad de obtener respuestas claras y reducir la ambigüedad. Incluso en estudios sobre fundamentalismo religioso se ha encontrado relación entre el pensamiento fundamentalista, la intolerancia a la ambigüedad, la preferencia por el orden y la mentalidad cerrada. Y tiene lógica, porque una respuesta absoluta tranquiliza. Esto pasó porque Mercurio estaba retrógrado. Gracias, caso cerrado. Pero quizá pasó porque Mercurio estaba retrógrado, o quizá porque dormiste 4 horas, o quizá porque estás repitiendo un patrón, quizá porque la otra persona es un imbécil, o quizá esta vez tú fuiste el imbécil, o quizá porque fue casualidad, o quizá hubo 8 factores ocurriendo de manera simultánea. Pero eso es mucho menos cómodo, porque la realidad tiene una costumbre horrible: no respetar nuestros sistemas de clasificación. Ahora, espiritualidad como refugio. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Hay personas que llegan a la espiritualidad porque sienten curiosidad, pero también hay personas que llegan porque están rotas, porque perdieron a alguien, porque terminaron una relación, enfermaron o están atravesando una crisis, porque sienten que su vida perdió sentido, porque necesitan desesperadamente entender por qué me pasa esto. Y eso no tiene absolutamente... Los seres humanos buscamos sistemas simbólicos para darle sentido al dolor. El problema aparece cuando una herramienta para acompañar la incertidumbre se convierte en una herramienta para eliminarla completamente. Porque entonces dejamos de utilizar la palabra espiritualidad para explorar la vida y empezamos a utilizarla para protegernos de la vida. Hay investigación sobre luchas espirituales y evitación experiencial que justamente señala que intentar evitar o suprimir experiencias internas difíciles puede empeorar la relación entre esas luchas y ciertos síntomas psicológicos. Y aquí aparece algo que en psicología se conoce como spiritual bypassing o bypass espiritual. Usar conceptos espirituales para evitar procesos emocionales. Por ejemplo, no estoy enojada, es que estoy soltando. No tengo miedo, yo confío en el universo. No necesito poner límites porque estoy practicando el amor incondicional. No necesito vivir el duelo porque entiendo que todo sucede por algo. No quiero aceptar que alguien no me quiere. Yo sé que es porque tenemos un contrato álmico. A veces sí. Y a veces necesitas llorar, poner un límite, irte a dormir, ir a terapia, mandar a alguien a chingar a su madre o aceptar que no tienes una explicación cósmica para todo lo que ocurrió. Y ninguna de esas cosas se hace menos espiritual. Solamente te recuerda que eres humano. Ahora, cuando la espiritualidad se convierte en identidad. Porque aquí viene otro pedacito importante. Cuando una creencia deja de ser simplemente algo que pensamos y se convierte en parte de quienes somos, cuestionarla comienza a sentirse como un ataque personal. Ya no estamos discutiendo una idea, estamos defendiendo nuestra identidad. Por eso existen conversaciones en donde alguien dice, yo no creo que todos los acontecimientos tengan necesariamente una causa espiritual. Y alguien escucha, tu vida es una mentira, tu abuela no te quiere, tus cuarzos son de vidrio del tianguis. Y nadie dijo eso. Pero nuestro cerebro puede defender creencias identitarias como si estuviera defendiendo su casa. Y aquí la psicología sobre dogmatismo y superioridad de creencias tiene algo muy interesante que aportar. Los estudios sobre posiciones políticas extremas han encontrado que personas ubicadas en extremos ideológicos pueden mostrar mayor superioridad de creencias. Esa sensación de que mi posición no solamente es la que yo considero correcta, sino que es objetivamente superior a la tuya.
Y aunque esos estudios son políticos, el mecanismo nos sirve para pensar esto, porque el dogmatismo no pertenece exclusivamente a una ideología, ni a una religión, ni a una corriente espiritual. Es una manera de relacionarnos con nuestras creencias. Puede ser dogmático hasta hablando de libertad. Y esta es quizá mi parte favorita, porque puedes construir un dogma alrededor de filosofías que explícitamente te piden no ser dogmático. Puedes decir, todo es uno, todos somos uno, y dividir el mundo entre despiertos y dormidos. Puedes decir, no existe el bien y el mal, y llamar energía baja a cualquiera que piense diferente que tú. Puedes hablar de no juzgar, mientras criticas a alguien que come carne y tú no comes, entonces está mal. Puedes hablar de desapego y defender tu tradición espiritual como si fueras su abogado de divorcio. Puedes hablar de fluir y entrar en crisis porque alguien prendió una vela con un encendedor. Puedes decir, cada quien tiene su camino, seguido inmediatamente de, pero eso que tú estás haciendo está mal. Y pues qué bonito camino tan personalizado, cabrón. El fanatismo no siempre usa sotana. Y aquí quiero meter algo que puede incomodar. A veces criticamos muchísimo el fanatismo religioso porque lo reconocemos fácilmente, porque tiene símbolos conocidos, instituciones, reglas, textos, jerarquías, pero el mecanismo puede aparecer prácticamente en cualquier sistema de pensamiento. Puede existir fundamentalismo religioso, político, ideológico, alimentario, espiritual, incluso científico. Si una persona deja de entender la ciencia como un método que se corrige frente a una nueva evidencia y empieza a utilizar la ciencia como una identidad de superioridad. Porque la característica importante no es qué crees, es qué sucede dentro de ti cuando alguien cuestiona lo que crees. Ahí es donde está el examen. Si inmediatamente necesitas ridiculizarlo, si necesitas demostrarle que tú sabes más, si interpretas cualquier desacuerdo con ignorancia, si solamente consumes información que confirma tu visión, si cualquier evidencia contraria la descartas automáticamente, quizás ya no estás buscando verdad, estás buscando confirmación y esas son cosas muy diferentes. Ahora pasamos al a mí me funcionó, no significa así funciona el universo. Y esta debería de estar bordada en cojines, porque una experiencia personal puede ser profundamente verdadera para ti, pero experiencia personal no equivale automáticamente a ley universal. Hiciste una meditación y viste a tu abuelita fallecida. Yo no necesito decirte no pasó. Quizá para ti fue una experiencia espiritual súper profunda, pero tampoco podemos saltar automáticamente al... Por lo tanto, hemos demostrado científicamente que los muertos se comunican mediante meditación. Nos brincamos como 7 escalones, Patricia. Podemos aprender a sostener algo mucho más interesante. No sé exactamente qué ocurrió, pero fue real en mi experiencia y produjo esto en mí. Eso no le quita la magia y le añade honestidad. Y esto también pasa con la espiritualidad. Hay incluso un concepto académico que mezcla conspiracy con spirituality, o sea, con spirituality. Se empezó a utilizar para estudiar la intersección entre ciertos movimientos New Age y narrativas conspirativas, y hoy existe toda una línea de investigación alrededor del fenómeno. ¿Por qué puede ocurrir esta mezcla? Entre estas cosas, porque ambos sistemas pueden ofrecer narrativas donde acontecimientos aparentemente separados están conectados por causas ocultas. Y aquí hay que ser cuidadosos. No significa espiritual es igual a conspiranoico, ni muchísimo menos, ¿eh? Significa que cuando nuestro sistema de pensamiento empieza a asumir que todo está conectado necesariamente con todo, podemos perder una herramienta importantísima, la posibilidad de decir, esto quizá no significa nada. Y para una mente que busca patrones, esa frase es casi película de terror. Entonces, ¿tenemos que dudar de todo? Tampoco, porque podemos caer en el extremo contrario. Como no puedo demostrar absolutamente nada, entonces nada existe. Eso también es una certeza absoluta, con diferente outfit. Yo creo que existe una postura muchísimo más fértil, tener convicciones flexibles.
Creer, practicar, experimentar, estudiar, observar y al mismo tiempo mantener abierta la posibilidad de estar equivocado. Yo puedo trabajar con energía y decir, esta es mi manera de entenderla actualmente. Actualmente, esa palabra es preciosa porque significa con la información, experiencia y conciencia que tengo hoy. Quizá dentro de 10 años piense diferente y espero que sí, porque si dentro de 20 años pienso exactamente igual que ahora, o alcancé la iluminación absoluta o dejé de aprender. Y creo que sabemos cuál es estadísticamente la más probable. Una espiritualidad madura no necesita ganar. Para mí, una espiritualidad madura no es aquella que tiene respuestas para absolutamente todo. Es aquella que puede sentarse tranquilamente frente a una pregunta sin respuesta y puede decir no sé y puede escuchar un yo lo veo diferente sin sentirse amenazada. Puede aprender de alguien que pertenece a otra tradición, puede descubrir que algo que creyó durante 20 años no era como lo pensaba y no necesita derrumbarse por ello, porque su identidad no depende de tener razón. Y creo que ahí aparece el verdadero equilibrio del cual tantas corrientes espirituales hablan. No se trata de estar permanentemente zen. No es que nada te enoje. No es vibrar alto 24/7 como módem espiritual de Telcel. Es poder sostener contradicciones, razón e intuición, materia y símbolo, ciencia y misterio, experiencia y duda, tradición y cambio, creencia y cuestionamiento, sin sentir que una tiene que asesinar a la otra. Llevo semanas repitiendo esta frase y la voy a repetir aquí también. Todo extremo es tóxico. Busquemos equilibrio, compadres. Equilibrio. Y bueno, después de todo esto, te propongo 3 preguntas. No para responderme, sino para observarte. Primera, ¿qué creencia espiritual tuya te molestaría muchísimo descubrir que es falsa? Porque ahí probablemente hay identidad involucrada. Segunda, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? Porque si llevas 15 años expandiendo tu conciencia, pero curiosamente nunca has descubierto que estabas equivocado, igual y no estabas expandiéndola, la estabas decorando nada más. Y la tercera, puedes escuchar una idea completamente contraria a la tuya sin sentir inmediatamente la necesidad de destruirla. No aceptarla, no adoptarla, escucharla. Porque mente abierta tampoco significa creerte cualquier mamada que llegue acompañada de música de cuencos. Significa poder considerar una idea sin entregarle inmediatamente las escrituras de tu casa. Y bueno, yo no creo que el objetivo de un camino espiritual sea encontrar finalmente una respuesta correcta. Creo que el objetivo puede ser aprender a relacionarnos de manera más consciente con las preguntas, porque quizás nunca sepamos exactamente qué somos, qué ocurre después de morir, cómo funciona la conciencia, qué llamamos energía, cuánto de nuestras experiencias espirituales ocurre afuera y cuánto ocurre dentro. Quizás algunas cosas que hoy consideramos místicas mañana tengan explicación científica, porque ya ha pasado. Quizás otras jamás la tengan. Y quizás algunas cosas que defendemos hoy en 20 años nos den muchísima risa. Y que quede claro que eso no invalida el camino. Ese es el camino. Porque creer espiritualmente no debería de significar acumular certezas, debería significar desarrollar suficiente seguridad interior para poder vivir también con la duda. Entonces, si tu espiritualidad te ha vuelto más curiosa, más compasiva, más flexible, más capaz de decir, no sé, probablemente algo estás haciendo bien. Pero si tu despertar espiritual te convirtió en alguien que cree poseer una verdad que los demás todavía no tienen, igual y no trascendiste el ego, nomás le compraste cuarzos. Y eso, amigas y amigos y seres interdimensionales que accidentalmente sintonizaron este podcast, es uno de los disfraces favoritos del ego. Convencerte de que ya no tienes ego. Así que cree, haz magia, medita, reza, pregunta, lee,
trabaja con dioses o no trabajes con ninguno, habla con el universo o discute con él si quieres, pero de vez en cuando deja una silla vacía en tu altar para una posibilidad maravillosa que todavía no sabes nada. Porque quizá una de las formas más profundas de sabiduría no sea encontrar finalmente una verdadera respuesta o una verdad que defender, sino construir una mente lo suficientemente libre como para seguir descubriéndose. Y acuérdense, equilibrio. Déjenme en los comentarios qué les pareció el episodio de hoy, qué es lo que piensan y compartan sus experiencias. Les mando muchos besos. Yo soy Julia Garza. Esto fue Mágica Conciencia y bueno, no fue adrede el incienso enfrente de la cámara durante todo el episodio, pero le da un toque místico.